clase anterior, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la caída, estuvimos hablando sobre el capítulo 17, que fue la condenación de la famosa gran ramera del Apocalipsis. Estuvimos mirando que básicamente es una ciudad que gobierna, pero que hace parte de un sistema religioso. ¿Y que es un sistema religioso? Básicamente porque la acusación y el juicio que Dios tiene contra esta ciudad es que ha hecho fornicar a las naciones, ha hecho fornicar a los reyes de la tierra, y esa palabra fornicación es utilizada en sentido figurado, simbólico, de adorar a dioses falsos. O sea, la fornicación aquí tiene un contenido o un significado espiritual y se refiere a que ese sistema religioso, a que esa ciudad que influye sobre todos los reyes de la tierra, ha hecho que todos los reyes de la tierra forniquen en cuanto a la fidelidad al único Dios verdadero. Y ha hecho tanto daño en las mentes y en los corazones de toda la humanidad. Ese es el juicio del capítulo 17, es decir, el juicio en el capítulo 17 no nos están mostrando tanto el juicio como tal, sino digamos, lo que hay contra ella. Nos está mostrando el juicio, más no la sentencia, no el castigo. Nos están mostrando todo lo que Dios tiene en contra de este sistema religioso llamado Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Y se refiere, como dice que es una madre de todas las rameras, se refiere no solamente a la religión tradicional como la podamos ver, sino que se refiere a todas las religiones falsas que han adulterado la palabra de Dios. Así que a la iglesia tradicional, con toda su idolatría, podemos sumarle la iglesia apóstata y todos los sistemas religiosos que han adulterado la palabra de Dios y que han hecho que los pueblos, que las personas, que las almas se le den la espalda al Dios verdadero y adoren dioses falsos. Eso en cuanto a lo que Dios tiene contra ella, a todo el daño que ha hecho, a toda la iniquidad que ha hecho. O sea, todo el capítulo 17 tiene que ver con sus actos, con su pecado, con su malignidad. Pero el capítulo 18 ahora tiene que ver con su castigo. Y será un castigo literal, un castigo literal. Ahora, en el capítulo 18 nosotros vamos a ver que todo es narrado con base en que es una ciudad, o sea que literalmente está la destrucción de una ciudad que es poderosa, que es muy rica, que vive en opulencia, una ciudad que ha ejercido influencia mundial, internacional, una ciudad que es muy rica en oro, en piedras preciosas, en toda una serie de elementos costosos. Y esta ciudad está recibiendo en el capítulo 18 el castigo. Así que en el capítulo 17 es el juicio y la sentencia, y en el capítulo 18 está recibiendo el castigo. Y es un castigo literal que se está derramando sobre esta tierra. Es decir, Dios en el cielo está enviando un juicio, un castigo sobre este sistema religioso. Así que va a haber una caída. Es decir, en el tiempo de la gran tribulación sucederá la caída del sistema religioso. Y esto tiene mucho que ver con que el reino del anticristo va a demandar que todos los pueblos, que todas las naciones, que todos los seres humanos lo adoren a él. Es decir, que el anticristo va a ser una herramienta de Dios para castigar a todas las religiones falsas. En ese momento, la iglesia del Señor Jesucristo, que no es una religión, sino la iglesia del Señor Jesucristo, que es la comunidad de los creyentes que han nacido de nuevo, la comunidad de los creyentes que aman al Señor Jesucristo y obedecen a su palabra. Esa comunidad como tal no estará aquí en la tierra, estará allá en el cielo, se estará gozando y estará viendo el juicio de Dios caer. Ahora, ese juicio, dicen muchos entendidos, y esto concuerda mucho con
con todo el relato de la gran tribulación. Ese juicio estará a mano de la misma bestia. El anticristo, en su afán de establecer no solamente el gobierno mundial, sino la adoración hacia su persona, o sea, una adoración exclusiva hacia él, que desaparezcan todas las religiones del mundo. Él va a actuar como un instrumento de castigo para la gran ramera. Él va a ser el que comience a abolir y a destruir todas las religiones, pero las religiones que han quedado aquí, o sea, las religiones falsas. Vamos a darle una lectura al capítulo 18 y vamos a leer primero el versículo del 1 al 3. Apocalipsis 18 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, este es un anuncio que hace un ángel en medio de una tierra que está prácticamente destruida, en medio de un caos atmosférico sin precedente, en medio de tanta tiniebla y tanta destrucción. Este ángel desciende y con su luz ilumina por un momento la tierra y envía una sentencia sobre esta gran ramera, o sea, sobre este sistema religioso y sobre esta ciudad. Bueno, hay una parte de este sistema religioso que es la parte espiritual y tiene que ver con el daño que hacen las falsas creencias y las falsas doctrinas, pero hay otra parte, perdón, que es la parte material y tiene que ver con el tráfico. Es decir, si nosotros examinamos, por ejemplo, una iglesia apóstata es una iglesia que tiene dos facetas. Tiene la faceta espiritual, que es la faceta a través de la cual cautiva a las almas incautas, engañándolas con mentiras, con doctrinas de demonio, apartando el corazón de los que buscan a Dios, de la sincera devoción al Señor Jesucristo, hacia una devoción idólatra de un Dios que ha sido imaginado o inventado por ellos. O sea, está la parte espiritual en todo sistema religioso, pero también está la parte material. Está, en otras palabras, para que lo podamos entender con más claridad, el dinero que se mueve. El dinero que se mueve. Detrás de todo un ministerio apóstata hay un movimiento descomunal de dinero. Es tanto el dinero que mueven las mega iglesias, las iglesias de la prosperidad. Es tanto que precisamente esto ha abierto los ojos del gobierno y están mirando, por supuesto, y con mucha lógica, aunque quieran verlo como una persecución, pero repito, esto no es persecución. La iglesia apóstata ha llegado a recaudar sumas tan altas de dinero, y la vida de los falsos pastores, de los falsos profetas, ha llegado a ser tan escandalosamente exuberante de dinero, viven una vida tan, digamos así, tan desproporcionada en cuanto al dinero, en cuanto a los gastos, que ya ellos están siendo objetos de una supervisión, y ya el Estado quiere grabar estas iglesias porque ya no parecen sociedades sin ánimo de lucro, ya no parecen fundaciones, ya parecen negocios, y de hecho todos sabemos que son grandes negocios. Entonces, hay un sistema religioso y hay un sistema financiero, hay un sistema económico. Miren, esto es tan grave porque es que todo lo que es ilegal tiene el aval de Satanás. Por ejemplo,
El negocio del narcotráfico es uno de los negocios, pues, más prósperos, podemos decir así. Es uno de los negocios de mayor riqueza y mayor flujo de dinero. ¿Por qué? Pues porque es un negocio oscuro, porque es el negocio de la droga, porque es el negocio de la esclavitud, porque es un negocio que tiene el aval de Satanás. Cuánto más el negocio de las falsas doctrinas, cuánto más el negocio del falso evangelio, cuánto más el negocio de la iglesia apóstata no tiene el aval de Satanás, y Satanás enriquece a todos los ministros que le dan la espalda al evangelio y comienzan a adulterar la palabra de Dios y se enriquecen sobremanera y se llegan inclusive a involucrar aún en actividades ilícitas, porque es demasiado el dinero que mueve. Hoy en día se dice que las iglesias son el mecanismo más fácil para lavar dinero. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, todo sistema religioso falso va acompañado de un sistema financiero ilícito. De hecho, por decir algo, ya que estamos hablando del mundo evangélico, también podemos hablar del mundo católico, y eso es algo que está mucho más cerrado, es algo al cual no hay mucho acceso a la información. ¿Por qué? Porque la Ciudad del Vaticano es un estado aparte. Allá no entra ningún periodista, allá no entra absolutamente nadie. Ese es un estado completamente secreto y nosotros no sabemos nada, pero aún así se ha filtrado información acerca de bancos del Vaticano que lavan dinero. Se ha filtrado información acerca de que los reyes de la tierra consignan dinero allí, que es un paraíso fiscal, por así decirlo, y que allí consignan dinero los que se enriquecen ilícitamente. Todas estas cosas son información que se ha filtrado, información que usted puede investigar y que pues no tiene absolutamente nada de raro. El capítulo 18 está narrando el juicio que tiene que ver con la parte financiera del sistema religioso apóstata. Entonces, continuamos leyendo el segundo punto, es un llamado que hace Dios al remanente. Versículos 4 y 8 de Apocalipsis 19. Dice el versículo 4. Perdón, de Apocalipsis 18, el versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. ¿Qué sucede en estos sistemas religiosos falsos? Y aquí me voy a referir a todas las religiones falsas que hay. Hermanos, al interior de todas las religiones falsas hay gente sincera que está buscando a Dios, pero que está engañada. Repito, al interior de todos los sistemas religiosos falsos hay gente sincera que está buscando a Dios. Hay gente sincera que cree haber encontrado la verdad en esos sistemas religiosos falsos. Hay gente sincera que ama a Dios. Dentro de esos sistemas religiosos falsos, Dios opera, Dios actúa, Dios trata con las vidas y Dios trata con los corazones. Es posible que una persona se convierta de verdad al Señor Jesucristo al interior de esos sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque en esos sistemas religiosos a veces se predica la palabra de Dios, a veces se lee un versículo bíblico, a veces se expone la sana doctrina como un medio para tapar y para engañar las verdaderas intenciones y el verdadero propósito de ese sistema religioso. Y la palabra de Dios actúa de
de todas formas actúa. Dios actúa en el corazón de los que llama, en el corazón de los que escoge. Así que en todo sistema religioso falso hay gente genuina que está buscando a Dios, pero que está engañada. Sin embargo, en los últimos tiempos, Dios va a mandar una luz sobre los que son suyos. Dios va a mandar revelación sobre su pueblo. Y, por ejemplo, ya estamos viendo, hermanos, ya estamos viendo que al interior de la Iglesia Católica hay un grupo que se está rebelando contra el actual Papa, porque el actual Papa está manifestando cierta, digamos, cierta simpatía con la ideología de género y no se está manifestando claramente en contra del pecado y en contra del movimiento que quiere destruir la moral y los principios cristianos que han sostenido la sociedad a lo largo de los siglos y de las generaciones. Entonces, este Papa, es decir, la Iglesia Católica ha venido de un proceso de irse contaminando cada vez más o de irse quitando un poco la careta. Entonces, tenemos a este pontífice que está marcando un traspasar los límites y se está manifestando un poco más como realmente es, se está quitando la careta y hay muchos católicos creyentes, sinceros, genuinos, hombres y mujeres de Dios que están despertando. Y eso es lo que va a suceder en los últimos tiempos. La maldad va a aumentar y se va a manifestar la condición interna y la motivación de todos estos sistemas religiosos, de tal manera que el pueblo de Dios va a tener que abrir los ojos y salir. Entonces hay un llamado. Entonces, al final de los tiempos, cuando comience todo esto a suceder, habrá un llamado de parte de Dios, un llamado a dejar la iglesia apóstata, cualquiera que sea una iglesia católica, sea testigo de Jehová, sea una iglesia aparentemente evangélica, sea la doctrina de la prosperidad, sea la doctrina del reino, sea el movimiento apostólico y profético de Cas Luna, Maldonado, Ana Méndez y todos esos secuaces que han torcido el evangelio, sea cual sea el movimiento apóstata, Dios va a estar llamando y diciendo, salgan de allí. Salgan de allí. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer, a advertir. Es tiempo de salir de la contaminación. Es tiempo de tomar decisiones radicales y no quedarse diciendo, ay, es que esta es mi iglesia, yo me voy a quedar aquí para orar, yo me voy a quedar aquí porque estoy sirviendo, yo me voy a quedar aquí. No, 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 no. Todos los sistemas religiosos van a ser castigados y el que se quede allí recibirá castigo y se seguirá contaminando cada vez más. Entonces, la voz de Dios dice, salgan de allí, o sea, sal del sistema religioso falso. Si en tu iglesia no te están predicando la Biblia, sal de allí. Si los ministros y los pastores que lideran tu congregación no tienen una vida intachable, no tienen una vida cristiana, no tienen testimonio, tienen avaricia, tienen arrogancia, no tienen las marcas de Cristo en su carácter y en su vida, sal de allí, porque todos esos sistemas van a ser destruidos. Bueno, ahora en la siguiente porción, a partir del versículo 9, hay una ilustración de lo que va a suceder en la tierra, o sea, la angustia del mundo cuando llegue esa destrucción de ese sistema religioso falso, de todas las religiones falsas. Vamos al versículo 9. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata,
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Fíjense que una de las cosas con las que hace mercadería es con las almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esta es la angustia del mundo, de los que están acá en la tierra, porque la destrucción de esa ciudad va a ser algo espantoso y terrible. Pero el escenario en el cielo es un escenario de alegría. Versículo 20 al 24. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, aquí termina el capítulo 18 con la destrucción del sistema religioso. Repito, todo esto encaja perfectamente en el momento en que se establezca el reinado del anticristo. Toda religión sobre la tierra va a ser destruida. Repito, toda religión. La palabra religión implica sistemas religiosos creados por los hombres, sistemas de creencias y prácticas religiosas establecidas por los hombres para engañar y para enriquecerse a costa de la ignorancia de las personas. Bueno, continuamos entonces, ahora sí, al capítulo 19, y en el capítulo 19 tenemos un evento supremamente importante. Ya estamos finalizando el estudio del Apocalipsis y ahora se nos muestran estos cuadros de grandes y importantes eventos. El evento o los eventos del capítulo 19 son, primero que todo, las bodas del Cordero, y segundo, la cena de las bodas del Cordero. Son dos cosas diferentes y se realizan en escenarios diferentes. Vamos a el primer escenario, que son las bodas del Cordero. Capítulo 19, y leemos del 1 hasta el versículo 8, del 1 al 8. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4
seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, aquí está el evento de las bodas del Cordero, hasta el versículo 7 y 8. En Juan capítulo 3, 29, vamos un momentico a Juan capítulo 3, el versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. En una boda hay varios personajes. Está el novio, está la novia y están los invitados. En las bodas del Cordero hay una novia que es la iglesia del Señor Jesucristo y están los invitados a las bodas del Cordero, que son personas que han alcanzado salvación, pero de otra forma o de otra manera y no en la dispensación de la iglesia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Que nos habla también acerca de las bodas del Cordero. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Estamos aquí en esta tierra preparándonos para una gran boda, para ser la esposa del Cordero. Vamos a Efesios capítulo 5 ahora. Efesios capítulo 5, el versículo 25 y hasta el 32. Dice Efesios 5, 25, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que nosotros como iglesia estamos en una relación con Cristo en la cual el propósito fundamental del Señor Jesucristo con nosotros es santificarnos para hacernos su esposa. Esa es la relación de la iglesia con el Señor Jesucristo. Y es necesario que cada uno de nosotros entienda que eso es lo que somos. Cada uno de nosotros con las áreas de su vida en las que el Señor está tratando. Cada uno de nosotros tiene un área en la que Jesucristo, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, está tratando, porque tenemos que ser limpiados, porque tenemos que ser purificados. No importa la corrupción que nos rodee, no importa lo liviana que sea la predicación en mi congregación, no importa lo permisiva que sea la iglesia actual, Cristo está actuando en cada vida y en cada corazón. La esposa del Cordero es la iglesia fiel. El lugar de las bodas es
en el cielo. Es en el cielo donde se va a dar ese matrimonio. Ahora, el momento, ¿cuál es el momento? Dice que es después del tribunal de Cristo. ¿Por qué sabemos que las bodas del Cordero se realizarán después del tribunal de Cristo? Porque el versículo 8 de Apocalipsis 19 dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El tribunal de Cristo es un tribunal donde las obras que nosotros hemos hecho para Dios van a ser probadas por fuego. Es decir, todo lo que hicimos en el ministerio, todo el servicio que le brindamos a Dios va a ser examinado en el tribunal del Señor Jesucristo y va a ser examinado por fuego para saber si las motivaciones para servir, ya sea predicar, cantar, barrer, trapear, ser ujier, predicar, adorar, lo que sea que hagamos, tiene que tener una motivación, tiene que tener una forma. Por eso el apóstol Pablo alguna vez escribió, no hagan nada ni por contienda ni por vanagloria, antes bien estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hacer la obra de Dios, el servirle a Dios no es suficiente si no está guiado por las motivaciones correctas, si no se está haciendo de la forma correcta. No podemos servir a Dios por vanagloria, es decir, para figurar, para que nos exalten, para que nos alaben. Nuestro servicio a Dios tiene que contemplar la manera como yo percibo al otro, como yo percibo a los demás. Por eso el apóstol Pedro nos enseña a los pastores a que no nos podemos enseñorear del rebaño, a que el modelo pastoral autoritario es desechado por Dios, porque Jesucristo vino a servir, vino y se humilló, tomó su túnica, se la quitó y agarró una toalla y nos lavó los pies. Por eso los pastores que han pastoreado de manera autoritaria, que se han enseñoreado del rebaño, que han abusado al rebaño, esos pastores, ese pastorado, toda la obra que se ha hecho maltratando al rebaño, colocándome por encima del rebaño, sin asumir la posición de siervo que asumió el Señor Jesucristo, sin estimar a las personas como superiores a mí misma. Toda esa obra que se hace así, bajo un punto de vista de arrogancia, de contienda, de figurar, de tener la razón, de discutir, de llamar la atención, todas esas cosas se convierten en heno, se convierten en hojarasca, son quemadas en el fuego del escrutinio del Señor Jesucristo en el tribunal. Pero todo aquello que hayamos hecho por amor, para la gloria de Dios, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, todo lo que hayamos hecho solamente para glorificar al Señor Jesucristo, eso se convertirá en esas vestiduras de lino fino. Son las obras justas. Mire lo que dice, obras justas de los santos. Y son justas, ¿por qué? Porque han llegado a un examen del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo las ha hallado justas, las ha hallado correctas. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El tribunal de Cristo aparece en Romanos 14, versículo 10, dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. En Primera de Corintios 3, del 9 al 15, dice que cada uno debe mirar cómo sobreedifica y que no podemos echar otro fundamento, sino el fundamento que está puesto, que es Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que llevar a las personas a que amen a Cristo y no a que me amen a mí. Eso es bien complicado, hermano, que nosotros no estemos engañados y que nosotros no estemos en el ministerio simplemente para cumplir y satisfacer un propósito, para satisfacer un anhelo, para satisfacer un sueño, para un proceso de autoafirmación.
sino que sirvamos para la gloria de Dios. Bueno, entonces continuemos con el siguiente evento. Bueno, el vestido son las obras justas de los santos. El vestido blanco, limpio y resplandeciente de la esposa del Cordero son la justicia de sus obras. Por eso no basta servir, no basta tener dones, no basta estar en el ministerio, yo tengo que examinar mi corazón. Bueno, vamos a mirar ahora la cena, que les decía que aunque es la cena de las bodas, es un evento totalmente diferente a las bodas como tal. Vamos al versículo 9 y versículo 10. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren esto, que es supremamente importante. Dice que el ángel que está ahí, que como nos dijeron en el capítulo 18, es un ángel glorioso, o sea, es un ángel majestuoso. Ese ángel le habló a Juan y le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si se dan cuenta, no es la novia del Cordero, no es la esposa del Cordero, son unos invitados, son unos invitados a la cena. Y dice que el ángel es tan glorioso que Juan casi que sintió ganas de adorarlo, pero el ángel lo frenó y le dijo, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo. O sea, yo fui creado por Dios también para su gloria y mi vida consiste en servir y adorar solamente al Dios verdadero. Eso es interesante porque esa es la justicia de los siervos de Dios. La justicia de los siervos de Dios es no robarle la gloria a Dios, aunque su ministerio sea poderoso, aunque tenga el respaldo de Dios, no se le puede robar la gloria de Dios porque todo lo que nosotros tenemos es porque Él nos los ha dado, porque Él nos los ha conferido. Entonces ya sabemos que hay un grupo, hay dos grupos de personas. Está la novia, que ahora es la esposa del Cordero, que ya pasó por el tribunal de Cristo, que ya fueron examinadas todas sus acciones, su servicio y su ministerio, que ha sido vestida de lino limpio y resplandeciente, y están los invitados a esas bodas. Y ahora vamos a lo siguiente. Bueno, el lugar de la cena de las bodas es la tierra, dice. Los invitados a las bodas. En Mateo 22, del 1 al 14, tenemos una señal o una pista de los que pueden ser esos invitados. Vamos a Mateo 22. Mateo 22 y leemos del 1 al 14. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, que aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera.
Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. También podemos ir a Lucas capítulo 14, perdón, Lucas capítulo 14, y leemos del 16 al 24. Dice Lucas 14, 16, que es otra parábola de la gran cena. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Bueno, nuevamente encontramos la misma parábola de que es un cuadro del milenio. ¿Un cuadro del milenio en qué sentido? Ustedes saben perfectamente, bueno, yo creo que ustedes saben perfectamente que la iglesia ha sido llamada para reinar con Cristo en el milenio. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es sobre quién vamos a reinar. La iglesia del Señor Jesucristo va a reinar con Cristo en el milenio, pero tiene que reinar sobre personas, tiene que reinar sobre otras personas. Entonces, ese es un cuadro del milenio donde nos muestran que una será la esposa del Cordero, la iglesia, y otro será un grupo de personas que ha sido invitado a vivir en ese milenio, que es el evento que viene a continuación. En el milenio, Cristo y su iglesia estarán reinando sobre la tierra. Vamos al versículo 11 del capítulo 19. Vamos un momentico antes de este capítulo, vamos al capítulo 19 al versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves del cielo que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué tenemos en el capítulo 19? En el capítulo 19 tenemos el festejo de las bodas. Las bodas como tal se realizan en el cielo, en el lugar donde el Señor Jesucristo dijo que iba a prepararnos morada, en la casa del Padre. Allí se celebran las bodas, pero el festejo, la cena de las bodas, tiene que ver con un tiempo. Si ustedes
recuerdan, en el contexto judío, en el contexto hebreo, las bodas duraban hasta una semana de celebración. O sea que la celebración de un matrimonio era, después de la unión, era una celebración que podía durar hasta una semana o quizás más. Recuerden las bodas de Canaán, que llegó un momento en que se acabó el vino. Ahora, la celebración de las bodas del Cordero, o sea, de la unión entre el Señor Jesucristo y su iglesia, tendrá una celebración aquí en la tierra. En esa celebración, en esa celebración, ¿qué va a suceder en esa celebración? La novia será saciada. No sé si ustedes recuerdan las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, que una de ellas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La iglesia del Señor Jesucristo vendrá acá a la tierra, donde se van a realizar la cena de las bodas del Cordero. Una cena es cuando servimos la mesa y comemos hasta saciarnos. Una cena de un matrimonio imagínense, un gran buffet en el cual uno come y come y come y queda completamente satisfecho. Ahora, ¿qué será lo que se coma en esa cena? ¿Qué será lo que se coma? Lo que se va a comer es la justicia de Dios. Dios va a hacer justicia. Por eso, en sentido figurado, Jesucristo dice, los que tienen hambre y sed de justicia, un día serán saciados. Y en esas bodas del Cordero habrá satisfacción para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquí aparece un cuadro del Señor Jesucristo viniendo a la tierra. El cielo se abre, pero ahora el cielo se abre para mostrar el descenso del Señor Jesucristo. Aquí está teniendo cumplimiento lo que profetizaron los ángeles en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se quedaron mirando al cielo porque el Señor Jesucristo había ascendido ante los ojos de ellos. Y recuerden que los ángeles le dijeron a estos hombres, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como ha subido, así mismo va a descender ante los ojos de todo el mundo. Y el libro del Apocalipsis comienza diciendo que viene con las nubes y que todo ojo le verá. Ahora, en este momento, se está desarrollando la descripción de este cuadro. El jinete del caballo blanco, que si se dan cuenta, hace un contraste entre aquel jinete que sale en el primer sello que se destapa en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Y ahora este jinete, en contraste con aquel jinete que también tenía caballo blanco, pero que no trajo paz, sino que trajo guerra, en contraste con ese jinete, viene uno cuyo nombre es fiel y verdadero. Aquel jinete blanco, de caballo blanco falso, era el anticristo, el falso Cristo. Este es el jinete del caballo blanco, el jinete verdadero. Este jinete, que se llama fiel y verdadero, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el cumplimiento de todas las promesas, es el cumplimiento de todos los pactos. Este es el momento solemne por el que ha esperado Dios y por el que debe esperar toda la iglesia y todos los santos que están en la presencia de Dios, esperan por este momento. Y aquí viene la descripción. Y este jinete fiel y verdadero, que es el Señor Jesucristo, dice que viene con justicia, con juicio y con pelea. O sea, viene a juzgar y a pelear con justicia. Él no viene en son de paz, viene en son de juicio, viene a hacer justicia. Entonces comienza la descripción que ya conocemos de antemano de la apariencia del Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice, sus ojos como llama de fuego, su cabeza muchas diademas, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, un nombre escrito que ninguno conocía. En la Biblia, la palabra nombre significa todo el carácter de la persona. Cuando la Biblia dice el nombre de Dios, está hablando de la totalidad de su carácter, de sus perfecciones, de sus atributos. Y cuando dice que Jesús tiene un nombre
que ninguno conoce, se está refiriendo a que Él es el Dios infinito, el Dios incognoscible, el Dios inagotable, el Dios insondable. Nadie puede terminar de conocer jamás a Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Está acompañado por ejércitos, dice ejércitos celestiales. De su boca sale una espada aguda, versículo 15, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, esta es la aparición en la tierra del Señor Jesucristo. Cristo viene con su iglesia, con sus ejércitos celestiales, a establecer su reino. Las naciones que han sido engañadas por el anticristo, recuerden que de la boca del anticristo y del falso profeta salieron unos demonios con forma de rana que tenían la capacidad de engañar a todos los reyes de la tierra para hacerles creer que ellos podían pelear contra el Cordero y vencerlo. Pero la Biblia nos enseña también en la carta a los tesalonicenses que aquel inicuo, o sea, el anticristo, la bestia, el falso profeta, la Trinidad satánica será destruida solamente con la aparición del Señor Jesucristo. Dice solamente con el resplandor de su venida. Y lo matará con el espíritu de su boca. Solamente cuando Jesús abra la boca y profiera la palabra, el anticristo será muerto junto con todos los que se levantaron. Entonces hay una invitación, miren que hay un cuadro donde hay una invitación para las aves de rapiña. La mortandad será tan grande, la mortandad será tan terrible cuando el Señor Jesucristo aparezca y todos los ejércitos que se han armado en el valle de Megido o en el monte del Armagedón, todos en el valle de Armagedón, todos esos ejércitos serán destruidos, todos esos generales, capitanes, todos los fuertes del planeta serán completamente destruidos por la aparición del Cordero de Dios. ¿Y qué sucederá entonces? Que habrá un llamado a las aves de rapiña y las aves de rapiña vendrán a comer las carnes de los cadáveres de todos los que se rebelaron contra el Señor Jesucristo. Esa es la cena del Cordero, o sea, la cena del Cordero en el sentido de que el Señor Jesucristo está satisfaciendo el deseo y el hambre de justicia. Recuerden aquellas almas que murieron como mártires, desde Abel hasta los últimos que murieron perseguidos por el anticristo. Recuerden aquellas almas que clamaban delante del trono de Dios y le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y Dios les había dicho: hasta que se complete el número de todos los consiervos suyos que van a morir de igual forma. Entonces aquí Dios está satisfaciendo ese anhelo de justicia que comenzó con la sangre de Abel. Cuando Dios se dirige a Caín en el capítulo 4 del libro de Génesis, Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, hay un clamor permanente delante del trono de Dios por justicia. Cada creyente y cada siervo de Dios que ha sido martirizado y asesinado por los falsos maestros, por los falsos profetas, por el sistema del mundo, por el sistema de la bestia, está clamando por justicia delante de Dios con hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Entonces, la cena comienza con la muerte de todos los que se han levantado contra Dios y que sus ojos puedan contemplar cómo las aves de rapiña devoran sus carnes. Bueno, entonces dice en el versículo 21 finalmente
en el versículo 20, perdón, que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, allí en cuanto a eso. Ahora sí, pasemos entonces al capítulo 20, que es ya el establecimiento del milenio. Estas son las bodas del Cordero, es decir, estos 1000 años es la celebración de la iglesia con el Señor Jesucristo, y los demás son los invitados, es decir, aquellos bienaventurados que son invitados a las bodas del Cordero. Pues yo creo que son personas que se salvaron así como por fuego, personas que en un momento dado alcanzaron misericordia y escucharon de alguna manera la voz de Dios y la voz de los ángeles cuando predicaban el evangelio y decía, no se dejen marcar. Hay un pueblo que queda, hay un remanente que queda y no es la iglesia. Y sobre ese remanente de todas las naciones de la tierra va a reinar Jesucristo junto con su iglesia. Vamos entonces al capítulo 20 para mirar las características de ese tiempo del milenio. Al capítulo 20, versículo 1, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, el milenio comienza con algo interesante, y es que Satanás es atado. No es atado para ser castigado, no es atado para ser condenado, es atado simplemente para eliminar la influencia engañosa que él ejerce sobre las naciones. Es decir, para que el Señor Jesucristo y su iglesia reinen con poder sin ningún tipo de oposición, para que el reinado del Señor Jesucristo fluya con libertad sobre todo el planeta Tierra. Y la influencia satánica está completamente neutralizada. Ahora, Cristo y su iglesia son llamados a juzgar. En el versículo 4 dice, y vi tronos. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, este es un momento bien importante para la iglesia. Es un momento donde se cumplen todas las profecías y donde se cumplen todos los pactos. Cristo y su iglesia se sientan para reinar. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 6, versículos 2 y 3, que nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles, que nos sentaremos y reinaremos con el Señor Jesucristo. Ahora, antes de que se establezca el milenio, van a suceder varias cosas. La primera cosa, ya lo dijimos, Satanás es atado. Con eso se inaugura el milenio. Satanás atado sin poder actuar ni influenciar a nadie sobre la tierra. Y hay una gran resurrección, que es la resurrección de todos los que han muerto en la gran tribulación. Cuando la Biblia dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, se refiere
a que hay dos tipos de resurrección. La primera resurrección y la segunda resurrección. Escuchen bien. Hay dos tipos de resurrección, la primera y la segunda. La primera resurrección es para salvación. La primera resurrección implica la glorificación de la persona resucitada para no volver a morir. Mientras que la segunda resurrección es la resurrección de los muertos, para que sean juzgados y sean echados en el lago de fuego que arde con azufre, donde ya está el falso profeta. Y ese es el lago de fuego donde serán echados los que resuciten de los muertos para ser juzgados, que murieron sin Cristo, que murieron en pecado. Esos van a resucitar, pero no están glorificados y van a pasar al lago de fuego, que se considera que es la segunda muerte. Vamos a tenerlo más claro más adelante. Podemos decir que la primera resurrección es algo que se va a dar por etapas. Creo que yo tengo un cuadro por acá más claro. Sí, miren, acá está el cuadro. Acá está el cuadro que explica ese texto que acabamos de leer de Apocalipsis 26, que dice: bienaventurados los que participen de la primera resurrección, porque la segunda muerte no actúa sobre ellos. Ok, ¿qué significa eso? La resurrección es para vida eterna. Juan 5:28. Vamos un momentico a Juan, capítulo 5, versículo 28. Juan 5, versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué significa eso? Resurrección de condenación es la segunda resurrección. Tenemos aquí la primera resurrección, son los que resucitan para tener vida eterna. Y la segunda resurrección es el grupo que resucita para condenación eterna. Ahora, la primera resurrección es una resurrección de entre los muertos. Vamos a Marcos 12:25. Marcos 12:25 dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que resucite para vida eterna tendrá un cuerpo glorificado, tendrá una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una naturaleza que le permite vivir en el cielo, que le permite estar en la presencia de Dios. Vamos a Lucas 20. Lucas 20. Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas 20, 35. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Bueno, ese es el mismo texto. Vamos a Hechos 4, del 1 al 2. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y Filipenses 3:11. Aquí lo que estamos tratando de mostrar es que una cosa es resucitar de entre los muertos y otra muy diferente es resucitar los muertos. Filipenses 3:11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, todo esto son citas de la resurrección de los muertos. Esta es la cita que quiero compartir. La segunda a los Corintios, capítulo 15. Vamos a segunda a los Corintios para que nosotros entendamos lo que es la primera resurrección. Segunda de Corintios 15, perdón, hay un error ahí, es primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, versículo 22. Dice: porque
del 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, que la primera resurrección se da en varias fases, tiene un orden. La primera resurrección, de la que habla 2 de Corintios 15, tiene varias fases. La primera fase es Jesucristo. Él es la primicia de los resucitados. Él fue el primero en resucitar, glorificado para la eternidad. Luego, la segunda fase es la iglesia cuando sea raptada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego resucitan los dos testigos. Recuerden que esos dos testigos son dos personas que no degustaron la muerte. Por ejemplo, Elías que subió en un torbellino, y se cree que Moisés, porque el cuerpo de Moisés desapareció y nadie sabe dónde está. En todo caso, esos dos testigos van a resucitar. Recuerden que esos dos testigos son asesinados en la ciudad de Jerusalén, a la cual Dios llama Sodoma y Gomorra. Se dan regalos porque murieron, pero luego al tercer día resucitan y suben al cielo. Entonces, esa es la tercera resurrección para vida eterna, ya hace parte de la primera resurrección. Y por último, los mártires de la gran tribulación, lo que dice aquí, 1 de Corintios 15, cuando haya suprimido todo principado. O sea, aquí está Jesucristo estableciendo su reinado sobre la tierra y está suprimiendo el reinado de las naciones, de los pueblos, de los reyes, del anticristo y de Satanás. Entonces, la segunda resurrección, que es la que vamos a ver a continuación, vamos a regresar al capítulo 20 del Apocalipsis. Regresemos todos, por favor. Libro del Apocalipsis, capítulo 20. Y pasemos al versículo 7. Leímos hasta el 6, ahora vamos al 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Resulta que nos vamos a dar cuenta, o por este texto nos damos cuenta, que en el milenio hay personas no regeneradas. En el milenio hay personas no convertidas. Hay personas que no han sido santificadas. Y sobre todo hay personas que todavía tienen rebelión en su corazón. Sobre todo hay naciones que no están contentas con el reinado del Señor Jesucristo. Hay gente que no es santa en el milenio. Y por eso es que la Biblia dice que en el milenio Jesucristo va a regir a las naciones con vara de hierro. Si las naciones fueran santas, fueran limpias, fueran puras en el milenio, Jesucristo no necesitaría vara de hierro, o sea, no necesitaría usar fuerza, autoritarismo, no necesitaría de nada violento para gobernar. Pero es que las naciones todavía siguen en su rebelión en el milenio. Entonces, toda esa rebelión está reprimida. ¿Por qué está reprimida la rebelión? Porque en el milenio Jesucristo tiene el dominio junto con la iglesia de todas las cosas, de tal manera que, a diferencia de los gobiernos actuales en los cuales el que hace lo bueno es condenado y el que hace lo malo es premiado, en el milenio sí habrá gente que haga cosas malas, pero siempre van a ser castigados.
siempre van a ser castigados. O sea, en el milenio, al que le hace lo malo, le va a ir mal siempre, porque en el milenio va a haber justicia. Entonces, va a ser un paraíso en el sentido de que al malo le va mal y al bueno le va bien, pero no va a ser un paraíso completo en el sentido de que hay gente mala. Y hay gente mala reprimida, hay gente mala callada, hay gente mala que no está contenta con que Jesucristo reine. Parece mentira lo que estamos diciendo, pero así es la maldad del ser humano. ¿Y qué sucederá entonces? El Señor Jesucristo va a soltar nuevamente a Satanás para que haga lo que él sabe hacer, engañar nuevamente. ¿Para qué? Para que venga el juicio final sobre las naciones rebeldes. Y allí es donde finalmente se acaba con toda la maldad. El diablo es echado al lago de fuego y los malos son destruidos. Y las naciones que se rebelaron contra el Señor Jesucristo serán destruidas. Entonces, aquí viene otra parte que es el juicio del trono blanco. Quiero que miremos algo más acerca del milenio. La sede de gobierno en el milenio será la ciudad de Jerusalén. Ahí tenemos unas citas. En Isaías, en Miqueas. El trono del Señor Jesucristo estará sobre el monte de Sión en Jerusalén. Ahora, el gobierno y los súbditos en el milenio, como ya les he dicho, el gobierno está conformado por esta pirámide. Esta es la pirámide jerárquica de los gobernantes del milenio. Está Cristo, luego los 12 apóstoles y la iglesia. Estos son los gobernadores del milenio sobre las naciones que estén en ese momento sobre la tierra. Pero, ¿qué más va a suceder? Va a suceder otro acontecimiento, que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Vamos al versículo 11. Ahora sí, vamos a leer del versículo 11 al 15 en Apocalipsis 20. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, esta es la segunda resurrección, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí lo tenemos más claro. Hay una resurrección para condenación. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Cómo así grandes y pequeños? Ricos y pobres, importantes o insignificantes, famosos o desconocidos. No importa su estrato social ni sus circunstancias en las que vivieron. Todos los que murieron sin Cristo ahora resucitan y vienen a comparecer ante el trono de Dios. Salen unos libros. ¿Cuáles son los libros? Está por un lado el libro de la vida y está por otro lado el libro de cada persona según sus obras. Miren qué tremendo. Estos muertos tienen que ser juzgados por sus obras porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Esa es la justicia de Dios. En el libro de la vida están escritos los nombres de aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y que sus pecados fueron lavados por la sangre del Cordero y que fueron juzgados en la cruz del Calvario y que el Señor Jesucristo recibió en su cuerpo el castigo por sus pecados. Esas personas, esos nombres están escritos en un libro de Dios que se llama el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Qué significa el libro de la vida? Que todos los que están allí tienen sus pecados perdonados.
tienen sus pecados lavados y han sido cubiertos por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Cuán importante es estar completamente seguros de que mi nombre o tu nombre están en ese libro, porque si el nombre tuyo no está en ese libro, entonces tú vas a comparecer ante el tribunal de Dios, pero vas a ser juzgado por tus obras. Hay un libro para las personas que no están en el libro de la vida, y es el libro de todas las obras que han hecho, sean buenas o sean malas. Y cada persona va a recibir el castigo por cada mentira, por cada engaño, por cada fornicación, por cada mal pensamiento, por cada ofensa, por cada robo, por cada transgresión a la ley y por haberle dado la espalda al Hijo de Dios, por haber rechazado la salvación. Vendrá un juicio apropiado para cada una de las personas que están allí, y el resultado será la segunda muerte, o sea que resucitan para volver a morir. Las personas serán juzgadas por sus obras y finalmente serán lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ese lago de fuego es un lugar de tormento eterno. Jesucristo nos habló de ese lugar. El lago de fuego es el lugar de castigo y es un lugar inteligente. ¿Por qué digo que es un lugar inteligente? Porque en ese lago de fuego cada persona va a tener un tormento proporcional a su culpa, a su pecado, a su maldad. Por eso es que hay un juicio. El juicio no es para mirar si existe la posibilidad de la inocencia de esas personas. No, esas personas que resucitan en la segunda resurrección, esas personas que resucitan en el gran trono blanco y que van al juicio del gran trono blanco, son personas que ya están condenadas, que ya están perdidas, que ya son culpables. Ya no hay para ellos salvación. ¿Qué es lo que se va a juzgar? El libro de la vida de las personas, para saber cuán pecador es y cuánto castigo y cuánto dolor debe sufrir en el lago de fuego. Por eso digo que el lago de fuego es un lugar que tiene una inteligencia divina, que tiene la justicia divina, porque cada persona perdida sin Cristo que va a ser echada en el lago de fuego va a sufrir exactamente la cantidad de culpa y de pecado que cometió en la vida. Su sufrimiento será directamente proporcional a su pecado. Esa es la justicia de Dios y esa es la muerte segunda. Entonces, retrocedemos un momentico para mirar lo que estábamos viendo en nuestro cuadro acerca de las dos muertes, y vamos a mirar la segunda resurrección, que es una resurrección ¿para qué? Para condenación. Dice que es una resurrección de los muertos. O sea, los muertos, ese será un cuadro espantoso y terrible, porque los muertos estarán de pie en estado de descomposición, en estado de miseria, en estado de ruina. No estarán glorificados como aquellos que morimos en Cristo Jesús. Esa segunda resurrección se da de un solo, en una sola fase, mientras que los que resucitan para vida eterna han resucitado por etapas. Primero Cristo, luego la iglesia en el rapto, cuando los muertos en Cristo resucitan, y luego los dos testigos y por último los mártires de la gran tribulación. Acá no, acá son todos de un solo, en un solo día delante de Dios. Todos los muertos estos van a ser condenados y serán levantados y juzgados al mismo tiempo en un solo tribunal, que es el tribunal del gran trono blanco. Bueno, continuamos por acá, el juicio del gran trono blanco, todo esto lo vimos ya, y ahora pasemos al capítulo 21. Vamos al capítulo 21, que nos anuncia o nos describe que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, ya este es el plan este es digamos, la consumación total.
de todos los propósitos de Dios. Ya la maldad no existe, el pecado desapareció, todo fue juzgado, la iglesia reina, los hijos de Dios reinan y hay cielos nuevos y tierra nueva. Vamos al capítulo 21 y leemos el versículo 1 al 8 y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí hay algo bien interesante y es que dice que el mar ya no existía, el mar ya no existía. Y es interesante porque hay un texto en la Biblia que dice que Dios va a echar todos nuestros pecados al fondo de la mar. El mar tiene algo de misterioso, pero el mar, recuerden que también simboliza o representa a las naciones en su caos, en su turbación, en su inestabilidad, en su pecado. Eso es lo que representa el mar. Entonces dice que el mar no existía, significa que no va a haber más turbación, que no va a haber más angustia, que no va a haber más dolor. Habrá consuelo, dice que el Señor enjugará toda lágrima. Y dice algo bien interesante en el versículo 5, dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice que el que venciere, nuevamente el versículo 7, el versículo 7 de Apocalipsis 21 nos está llamando a vencer. O sea, hay cosas que tenemos que vencer. En el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos. Mire qué interesante. Está de primero los cobardes. Dios nos está advirtiendo acerca de persecuciones, de dificultades. No estoy hablando de la gran tribulación. Estoy hablando de persecuciones, de dificultades, de pruebas, de hambrunas, de guerras, de rumores de guerra, de principios de dolores, para que nosotros como iglesia seamos purificados. Y necesitamos dejar la cobardía, necesitamos dejar la incredulidad. Dice: los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Hay creyentes que todavía toleran el pecado en sus vidas. El libro del Apocalipsis es un llamado a terminar con el pecado. El libro del Apocalipsis es un llamado para que cada uno de nosotros de manera particular trate fuertemente y seriamente con su pecado, porque Cristo viene pronto. Y la nueva Jerusalén estará habitada por gente santa, por gente pura, por gente noble. Vamos al versículo 9 ahora. Versículo 9 de Apocalipsis 21. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, versículo 21, sí. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues de allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio. Vamos a mirar por acá. Bueno, ahí están sus instantes. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, aquí tenemos una descripción del lugar que habitaremos. Y creo que es una descripción que el Señor hace con base en todas las carencias, necesidades, tribulaciones, problemas que podamos experimentar, para que de pronto podamos tener una motivación clara, una inspiración clara acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a prepararles lugar. Dice también la Biblia acerca de Abraham, que Abraham no consideraba que la tierra de Canaán era su hogar, sino que él esperaba una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios, que esa era la ciudad que Abraham esperaba, que Abraham vivió en esta tierra como un extranjero y un peregrino, porque en su corazón él no anhelaba las cosas de esta tierra, sino la gloria de esa ciudad. Es complicado leer algunas cosas del Apocalipsis y poder imaginarlas, describirlas, plasmarlas en nuestra mente, pero están escritas para que nosotros nos imaginemos estas cosas y que cada vez que nos sintamos tristes, solos, desamparados, pobres, errantes, recordemos que hay un lugar especial que Dios ha preparado para nosotros, cuya gloria y esplendor no pueden ser expresados con ningún lenguaje, con ninguna palabra. Entonces, aquí dice que se abrió el camino al árbol de la vida. Ustedes recuerdan
que en el Génesis habían muchísimos árboles en el jardín del Edén, pero en especial habían dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero el hombre no tomó del árbol de la vida, el hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor cerró el camino al árbol de la vida y por eso vino la muerte como un castigo por el pecado. Y lo que simboliza este árbol de la vida es que esa restricción es quitada, es que el plan de Dios se cumple, es que finalmente podemos todos comer de ese árbol de la vida que Adán y Eva despreciaron, menospreciaron por desobedecer a Dios. Y dice que queda abierto el camino, o sea, que ese árbol produce frutos, o sea, que podremos estar finalmente en la presencia de Dios. Podremos escuchar finalmente palabra de Dios, o sea, tendremos vida eterna porque lo tendremos a Él. Cristo es ese árbol de la vida. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes se quieren ir también, me quieren dejar, me quieren abandonar. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la vida será una fuente de la cual beberemos todos los días, porque la vida es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pasemos a al desenlace del libro. Bueno, las advertencias finales del libro, vamos al versículo 6 del capítulo 22, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice ahora una advertencia acerca de no tomar en serio este libro. Dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Muchas personas se preguntan, ¿y quiénes son esos perros? Bueno, en el Antiguo Testamento y en el contexto de los judíos, el perro era un animal inmundo y se refiere no a los perros que nosotros tenemos en nuestra casa como mascotas, sino que se refiere a los perros callejeros que se alimentaban de basura, que se alimentaban de animales muertos, que lamían la sangre de los muertos. Todo eso se llamaban perros porque además también espantaban a las ovejas. Entonces, el apóstol Pablo utilizaba también la palabra perros para referirse a los traidores, a los que adulteran la palabra de Dios, a los que no viven en santidad, sino que
proclaman el evangelio, pero con sus vidas blasfeman el nombre de Dios y deshonran a Dios. Esos son perros. Y dice, los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y todo aquel que ama y hace mentiras. Bueno, finalmente tenemos el deseo de la iglesia fiel. La iglesia fiel, es una iglesia que debe desear con todas sus fuerzas la venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen ven. Ese ven es al Señor Jesús. Dice, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La vida de la iglesia tiene que ser un clamor para que Cristo venga. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dijo que oráramos diciendo, venga tu reino, venga tu reino. Así que la iglesia debe anhelar la venida del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo la iglesia también escucha la voz del Espíritu y el Espíritu Santo de Dios también dice, ven. Así que Jesús también le habla a la iglesia y le dice a la iglesia, ven. Es como decirle, ven a mi presencia. Dice, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, y el que tiene sed, venga. Entonces, nosotros debemos vivir deseando que Jesucristo venga, pero al mismo tiempo yendo a la presencia de Dios para beber de esa agua de vida eterna y saciar nuestra sed. La vida de la iglesia consiste en invocar a Jesús y escuchar la voz del Espíritu de Jesús, que también nos dice a nosotros, ven. Así que lo que Dios nos está diciendo es, quiero tener comunión contigo. Lo que Dios nos está diciendo es, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, tendré intimidad con él. Nuevamente el libro del Apocalipsis nos llama a la intimidad con el Señor. Nos llama a no depender de ningún ministerio, al mismo tiempo que no podemos dejar de congregarnos, necesitamos a los hermanos. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificar a los santos. Así que necesitamos pertenecer a una congregación, necesitamos tener un pastor, necesitamos tener un maestro, necesitamos el liderazgo espiritual, pero necesitamos tener comunión a solas con Dios. Sin esto no podremos seguir adelante en tiempos tan difíciles. Bueno, finalmente hay un castigo para todo aquel que adultere el contenido del libro. Versículos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este es un libro que algunas personas no quieren estudiar porque les parece muy terrible, porque les parece espantoso, porque les parece complicado, pero es un libro que trae bienaventuranza, bendición para nuestras vidas. Pero también es un libro sagrado que tiene que ser tomado muy en serio, porque hay una maldición para el que le quite y hay una maldición para el que le añade. Y bueno, tenemos finalmente la última promesa. Vamos al versículo 20 y 21. Dice, el que da testimonio de estas cosas, o sea, Jesús, el que da testimonio de que todo esto es cierto, es Jesús. Y dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.